Muy bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy vamos a estar conversando con el abogado querellante Raimundo Palamara sobre esta compra frustrada de la Casa de Salvador Allende. Fue una de las primeras personas a través de su fundación que se hizo parte de este escándalo del gobierno. Ya lo tengo en pantalla. Raimundo, bienvenido a la entrevista de Nicole Rodríguez. Primera vez que te tengo, así que muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, Nicole, por invitarme. Muy bueno tu programa. Lo he visto en varias ocasiones, varios entrevistados muy Muchas buenos que he gracias. tenido, así que un honor para mí también estar acá. Oye, antes de ir al tema en cuestión, le tengo que recordar a los auditores varias cosas. Cortito, pero se los tengo que recordar. El mail del programa, nicolperiodistachile@gmail.com. Nos comunicamos a través del mail. Me han pedido WhatsApp. No tenemos los recursos técnicos para tener un WhatsApp y tener al productor contestando los WhatsApp constantemente. Me van a disculpar, todavía somos un programa pequeño que depende de sus aportes, así es que eso no, pero por el mail, créanme que estamos 100% en contacto. Patreon, les agradecemos y también los tenemos que llamar a motivarse a apoyar el programa a través de esa plataforma segura y que es al final un apoyo directo a que pueda continuar este programa todo el año 2025, así como lo hacen algunas marcas que han decidido estar con nosotros. Algunas han estado desde el inicio con nosotros y apostaron como Oxibiota, este producto maravilloso. Y digo maravilloso porque simplemente soluciona un problema que es a pain in the ass, un desastre, el mal olor. Y mucha gente busca el origen y la ventana y los inciensos y las velitas, tiene que destruir esas bacterias que están produciendo el mal olor y para eso es lo que hace Oxibiota. Usted diluye los polvos que vienen en los sobrecitos, vierte en el lugar esa solución y va a ver que el resultado es prácticamente mágico, pero no es magia, es tecnología desarrollada en Estados Unidos. Lo que hace Oxibiota al final es matar estas bacterias, eliminando ese problema del mal olor de raíz. Alcantarillas, baños, cocinas, en los jardines también con pulverizador o donde usted lo necesite. www.oxibiota.cl. Ahí compra el producto y lo solicita en la dirección que necesite. Otro de, Otra de las marcas que han estado siempre con nosotros es Master Cook. Master Cook es un servicio de concesión de alimentación para empresas. Todos estos temas que son ajenos a la naturaleza de las empresas o de la labor que hacen las empresas termina siendo un desastre. Por eso hay que pedirle a terceros que lo hagan, terceros que saben hacerlo bien. Entonces, hay empresas que cheque restaurante o le piden ahí a la tía del furgón que toca la bocina que entregue colaciones y salen los empleados a comprar. O cada uno tiene un bono y come encima del escritorio. Es un desastre. No lo haga así, hágalo bien y hágalo con buena comida. Eso es lo que hace Master Cook, que esta concesión de casinos de alimentación para empresas con la especialidad de la cocina in situ. Usted ve esa cocina transparente, cómo se preparan los alimentos. Y la otra especialidad es que atienden bien. Esos casinos de empresas que al final son un desastre también porque tienen mala cara a la hora de atender, tienen olor a cloro, empiezan a pasar el trapo encima de la bandeja de comida porque ya empezó a terminar el horario de alimentación. No, con Master Cook no va a tener esos problemas. Tienen distintos planes. Acérquese a Master Cook en ventas@mastercook.cl o www.mastercook.cl. Y el verano maravilloso, aproveche de desconectarse, escaparse o haga algo distinto. Miren, muchas veces uno está queriendo cambiar la rutina, hace lo mismo de siempre. Incluso ese cambio de rutina, que es lo mismo de siempre, ya no sirve. Por eso yo les quiero recordar que Canal OM, por este verano, tiene en arriendo un loft maravilloso. Canal OM no es un hotel, es un centro de bienestar. Muchos que están ligados al yoga o que conocen estas terapias energéticas, bueno, saben de qué se trata Canal OM y este verano está arrendando su loft, donde usted va a tener esta experiencia de lujo y bienestar como ninguna otra en Chile.
Canalón, que fue y es creado por Gustavo Ponce, uno de los pioneros del yoga en Chile, quienes hacemos yoga y quienes conocemos el mundo del yoga en Chile, no el chanta, el verdadero, sabemos que Gustavo ha sido uno de estos pioneros y por eso construyó este canalón con unas vistas espectaculares al acantilado, al mar y a los atardeceres, con un jardín que se presta para esa desconexión. El loft es para 4 personas. Usted lo puede reservar directamente en reservas@canalom.cl o métase a Airbnb o también puede ser a través de booking.com. Es maravilloso. Yo no lo conozco personalmente, pero me han escrito algunos auditores. Maravilloso. No se pierda esta oportunidad. Más 569 9239 2145. El WhatsApp, otro canal para poder reservarlo. Esto queda muy cerca de Santiago, a solo 2 horas hacia el norte en el kilómetro 213, ruta 5 norte, entre Pichidangui y Los Vilos. No entre Tongoy y Los Vilos, como decimos en Santiago y en Chile en general. No, entre Pichidangui y Los Vilos. Raimundo, vámonos a este tema de la Casa de Salvador Allende. Tantas cosas que uno puede ir acá desgranando y quiero preguntarte por qué tú te hiciste parte inmediatamente, muy rápido, de esta querella. eh, Esta denuncia fue primero, entiendo que hiciste la denuncia contra el presidente Gabriel Boric y quienes resulten responsables por el eventual fraude al fisco en esta fallida compra, que hay que agradecerle a la prensa por lo demás. Después cambiaste, entiendo que de denuncia fue a querella. ¿Por qué te hiciste parte? ¿Qué es lo que viste ahí, Raimundo, en esta fallida compra? Bueno, en primer lugar, lo que vi yo creo que fue lo mismo que vio un montón la mayoría de ciudadanos que están cansados de los actos de gobierno que en definitiva se burla de la ciudadanía toda. Cuando vemos el caso Fundaciones, cuando vemos otros casos de corrupción desde los puestos de poder, realmente provoca un cansancio y una decepción y casi una frustración. Y entonces hay ciertas maneras como que uno tiene de reaccionar frente a los actos del gobierno. Una es tirando piedras, quemando todo, como se hizo para la revuelta intelectual en octubre del año 2019, y la otra es haciendo funcionar las instituciones. Y la Fundación Fuerza Ciudadana tiene justamente ese espíritu de reacción frente a los actos de corrupción de los distintos poderes o gentes con poder del Estado, particularmente ahora que está gobernando Gabriel Boric, desde los primeros días en que se empezaron a ver distintos casos que a la ciudadanía le empezó a abrumar, es que así fue naciendo la fundación hasta que se materializó finalmente el año recién pasado, a mediados, como en julio aproximadamente, que en definitiva obtuvimos la personalidad jurídica. Y desde ahí hemos hecho varias denuncias, varios requerimientos ante Contraloría por distintos actos, también Javier Valdés, también el ex embajador Gasmuri de Venezuela, y así es como también pusimos esta denuncia, partió por denuncia, que fue, lo interpusimos el mismo día que nació o salió la noticia, salió a la luz este caso de la compra-venta de la Casa de Allende, en el que más allá de la constitucionalidad o no del hecho, aquí lo cierto es que estaban las figuras propias del delito de fraude al fisco. En primer lugar, estaba la defraudación, un perjuicio patrimonial, porque la compraventa se había materializado y con ello el vale vista se había dejado en notaría. Aquí es más allá del perfeccionamiento del contrato de compraventa. Uno cuando obtiene un vale vista es distinto que un cheque. Y eso había que ser serio en eso. Claro, El dinero se salió de la cuenta corriente del fisco de Chile y con eso se provocó el perjuicio y hasta el día de hoy no se recupera. Y es por ello que cabió en el delito y comprándose una persona de su exclusiva confianza, lo dice la ley de base del Estado, no es que lo diga yo, sí. colaborar directa e inmediata del presidente, perdón. Raimundo, perdona, ese dinero que salió en un valevista, que llegó a esa notaría, ¿cómo no se ha recuperado? Explícame eso.
porque todavía no se firma la resiliación, todavía están viendo cuál es el mecanismo para poder deshacer el contrato. Y están viendo nulidad, resiliación. Ahora, hace pocos días, el nuevo ministro, compañero de marcha del presidente, señaló que bastaba con que él no firmara un nuevo decreto aprobatorio para la tradición, no para la compraventa, porque la compraventa está perfecta, para que ese contrato de compraventa en definitiva se resuelva solo, casi. En lo concreto, el valevista sigue en la notaría. Mientras no se resuelva el contrato, el notario no puede entregar o devolver el valevista, porque hay instrucciones notariales paralelas a la escritura de compraventa. Ok, ¿cuál es el delito? Se ha hablado de que transgrede la Constitución porque ningún funcionario, una senadora en ejercicio, una ministra puede firmar o tener un contrato con el Estado. ¿Eso es todo el delito? No, al decir todo no lo estoy minimizando, estoy preguntando, ¿cuál Mm. es el delito o si hay varios delitos que se constituyen acá por el mero hecho de haber hecho el contrato? Porque después te voy a preguntar el hecho de que no se haya materializado, pero es decir, te pillaron con las manos en la masa en un robo, pero no alcanzaste a robar. ¿Eso es un delito? Sí, ¿Termina es que siendo un delito? aquí el delito que se configura, a mi juicio, y por eso fue la denuncia y posterior querella, ya cuando se empezaron a acreditar determinados hechos que se había dejado efectivamente el valevista en la notaría, es decir, se había defraudado al fisco, es el delito del artículo 239 del Código Penal. Y el que es fraude al fisco. Entonces las personas muchas de veces me dicen, pero es que no hubo un beneficio patrimonial por otra parte. Y yo les digo, no, pero no confundamos el delito de fraude al fisco con el delito de estafa. Ya, El delito de estafa se requiere perjuicio patrimonial de uno y beneficio correlativo de otra persona. Aquí no estamos frente al delito de estafa, la denuncia fue por el delito de fraude al fisco y para que opere, para que se materialice o se consume, mejor dicho, jurídicamente hablando, basta el perjuicio patrimonial del fisco. Más allá que la persona lo haya sacado y se le perdió la plata y nadie la obtuvo. claro, Y aquí ellos salieron pillados, pero salieron pillados después de materializar el hecho. O sea, no es que estaban robando y prendieron las luces de la casa y tuvieron que salir corriendo. Aquí exacto. es como que se hubiese filmado el hecho. Y mira, aquí tenemos identificado a quien robó, a la persona que le ayudó, al chofer, tenemos a todos identificados. Los pillamos que están las cosas, no sé, en la casa de los ladrones. Y recién ahí, cuando ellos están pillados, dicen, no, ¿sabe qué más? Devolvemos las cosas. Pero eso ya, el hecho está consumado, materializado. Y otra cosa, la reparación del mal causado. Son cuestiones totalmente distintas. La Ra- consumación del hecho de las consecuencias posteriores al delito. Raimundo, entra acá la pude haberme equivocado, como, o sea, técnicamente sí, O sea, todo el siempre mundo se equivocó entra. acá. Y la senadora Allende, que en un principio se defendió, etcétera, luego cambió sus declaraciones y Discurso. la semana pasada dijo, pude haberme equivocado, o sea, ni siquiera todavía reconoce el error, si es que es error. Entra acá la buena fe, el pude haberme equivocado, el yo no tenía idea, pero yo tenía un abogado que estaba a cargo. Entra acá para efectos de la culpabilidad y responsabilidad. A ver, siempre entra el error, siempre entra el me pude haber equivocado. O sea, si empezamos a Ya, pero preguntar si a yo le cada persona, disparo a alguien, Raimundo, perdón, y lo mato, pude haberme equivocado, no cometo un exacto, delito. es que si empezamos a preguntar, que para allá iba, a cada persona que está privada de libertad, condenada, a cada preso, probablemente todos te van a decir que se equivocaron, efectivamente, que cometieron un error en su vida, pero lo quieren remendar, refrendar en un futuro. Pero eso no elimina el delito. Ahora, el desconocimiento del hecho, que era prohibitivo. Si ocupamos las mismas reglas, si tanto la ministra como la senadora pretenden ocupar para ella, no tendríamos personas privadas de libertad en las cárceles. O sea, si ellas no tienen conocimiento de la normativa que les rige, tanto de la Constitución, la ley y sobre todo hechos con características de delito, ¿qué le vamos a exigir al 90 o 95% que está privado de libertad? O sea, con ello todo el mundo podría alegar ignorancia de la ley y exculparse la buena fe, que yo no sabía que robar era malo, que matar era malo, que defraudar al fisco era malo. Entonces, si bien sí, se equivocaron, efectivamente, yo le reconozco, pero de ahí a
constituir un error de prohibición que se llama jurídicamente el desconocimiento de que ese hecho era delito, no, porque eso sería realmente sobreabrumador y deberíamos liberar a casi todo el mundo que está en las cárceles. Raimundo, y entra acá el dolo, es decir, ya, hay una responsabilidad, hay un delito y una equivocación. Hay muy buena fe acá también. $1 millón da, a mucha gente le da mucha fe el millón de Claro, dólares también. A mí también. Pero no, bueno, sí, de todas maneras. el punto es el dolo. Hay que demostrar dolo, hay que demostrar que quisieron defraudar al fisco o acá no entra la palabra dolo. Porque eso es Sí, más difícil de sí demostrar. entra la palabra dolo. Es que Ya, para todo delito hay que acreditar todos los hechos del tipo penal y entre ellos también el dolo. Pero el ya, dolo no quiere decir que ellos sepan que el delito de fraude al fisco está en el artículo 239 exactamente del Código Penal, las consecuencias están en el artículo... No, no es un conocimiento acabado, sino que el hecho no está bien. Es como un dolo genérico. Como, oye, tú me invitas a tu casa, por ejemplo, y me llevo un cuadrito de los que tiene ahí atrás. Yo tal vez no sé dónde está tipificado, sé que está mal, pues tal vez no sé qué es delito. ok. Aquí basta acreditar lo genérico para acreditar el dolo. Ella sabía, ella senadora, participó en la ley de presupuesto del año 2023 que rigió para el año 2024 tal cual apareció en la segunda el día de ayer, si no me equivoco. Ella contrató a un abogado, más allá que sea familiar o no, le dio un mandato especial para ello, para firmar. No, no era un mandato genérico, general, era un mandato especial para la venta de esta casa en septiembre del año 2024 y las tratativas partieron en septiembre del año 2023, según también se puede recoger en distintos medios de prensa. Es decir, un error que haya perdurado por más de un año hasta que se consumó el hecho, el 30 de diciembre del año 2024, sin que nadie haya dicho nada, es al menos raro, cuestionable y como todo se prueba a través de indicios, en materia penal casi todo se tiene que probar porque es muy difícil, cada vez más fácil porque hay más cámaras en todos lados y hay más registros, pero siempre hay ciertos hechos que van configurando una conducta y así se puede acreditar el dolo. Ahora, aumenta la responsabilidad para efectos de la investigación de fiscalía, que tú mencionaste la información de la segunda del día lunes, donde el diario informa que Isabel Allende votó el presupuesto que incluía la compra de su casa. Incluso la segunda reporta que la senadora Allende le agregó indicaciones a esa discusión. ¿Aumenta la responsabilidad? ¿Aumenta el delito? O simplemente Aumenta el delito, es un insumo más para la investigación? aumenta la imposibilidad de que ella se pueda excusar en base a la buena fe, a su desconocimiento, de que ella no sabía de que se iba a vender su propia casa al gobierno, al fisco de Chile. Entonces, en definitiva, ¿por qué llegamos a la querella que fue dentro de las primeras preguntas que me hiciste? Llegamos a la querella justamente para estar encima de esta investigación, no dejárselo entregado solamente al Ministerio Público, porque como denunciante yo dejo los hechos con características de delito en conocimiento de la autoridad correspondiente. Como querellante tengo la posibilidad de participar, exigir que se pidan diligencia. Y dentro de esa diligencia está la toma de declaración de varios personeros de todos los ministerios involucrados, también del segundo piso de la moneda. Porque aquí, como tú bien señalaste al principio, de que aquí tal vez no está solamente el delito del fraude al fisco, a lo mejor hay otros delitos que se tendrían que concretar durante la investigación. Porque que nadie haya dicho nada, espera que me caí un poco, que nadie haya dicho nada y en el evento que alguien haya dicho algo, ¿por qué no se lo oyó? ¿Por qué no se le hizo caso? ¿Habrá ocurrido tal vez el delito de cohecho? Señor, si usted sigue si no quiere poner su visto bueno, a lo mejor va a tener que salir de su puesto en que está de exclusiva confianza. Entonces, a lo mejor hay más hechos o más delitos del solamente el fraude al fisco. Se puso fraude al fisco porque el delito base, material. Se puso ante el presidente de la República porque él fue quien dio la orden. La punta del iceberg. Pero de ahí para abajo, yo creo que hay un entramado, que esa es mi percepción, pero lo voy a averiguar y te lo voy a comentar una vez que tenga la carpeta investigativa. Comentar solamente, no te puedo acompañar en las piezas porque si no, yo caigo en delito de que eventualmente hay más hechos con carácter de delito, porque esto suele traer falsificación de documentos muchas veces.
el mismo cohecho, porque pasó por muchas personas y eso es lo Ahora, más Raimundo, la misma responsabilidad de darse por entendida que la senadora y la ministra conocen la ley, es la misma responsabilidad para todo el resto de los asesores del presidente y el propio presidente Boric que firmó la compra de esa casa. ¿Es lo mismo? ¿Es la misma figura penal? Más allá de si se que encuentren otros delitos. efectivamente. Bueno, el Código Penal es bien amplio al respecto para categorizar a quiénes son los autores. Un alemán catedrático, Klaus Roxin, lo señalaba muy claramente, el hechor y el actor de escritorio, que es tan culpable el sicario que mata, que ejecuta materialmente, como la persona que le dio la orden al sicario para matar. Desde ese punto de vista, el presidente Boric, al dar la orden y se da cuenta en un decreto presidencial firmado, suscrito por él, que es de público conocimiento por todos, él fue el que le dio la orden a la ministra de Defensa que hiciera todo para que se suscribiera el contrato a favor, que sale el mismo decreto de Maya Fernández, Isabel Allende y el resto de sus familiares. Entonces, él tampoco se puede excusar diciendo que él no sabía que tenía asesores o que firmó a ciegas. Estamos hablando del presidente de la República. O sea, si al presidente de la República no le podemos otorgar seriedad a las actuaciones que realiza, ¿qué le vamos a pedir el resto de los ciudadanos? Y por eso yo insisto en el punto. O sea, si esa es la vara para el presidente de la República, liberemos las cárceles. Ya no tenemos problema de hacinamiento porque Ahora, deberían salir. tienes la impresión, Raimundo, y la pregunta es en realidad, por eso te habrás hecho parte, tienes la impresión de que si no ponías tú esta denuncia, después posterior querella, no iba a levantarse una investigación por parte del Ministerio Público, se iba a levantar igual, esas investigaciones desformalizadas, como se llama. Claro, ahora todavía estamos en la investigación desformalizada. Sí, sí, lo Mientras sé. no se formalice a alguien, seguimos y esto puede ser para largo. Aquí más que rapidez que las cosas se hagan bien, pero no, siempre hay que evitar la posibilidad de que se destruya prueba, que no pase lo que pasó en el Ministerio de Desarrollo Social, en que lamentablemente justo antes que fuera la policía de investigaciones se robaron todos los computadores, por suerte lo encontraron, aunque sin información alguna. Esa situación es la que no se podía dar en este momento, esa situación de que la destrucción de prueba de evidencia importante. Y por ello es que nos hicimos parte rápidamente para que el Ministerio Público avanzara lo antes posible con la investigación, porque el Ministerio Público tiene más facultades que uno como cualquier ciudadano para exigir información, porque a uno le llega hasta la ley de transparencia y hasta por ahí nomás también, porque cuando hay personas involucradas te tapan cierta información relevante de los partícipes de cada actuación. En cambio, el Ministerio Público le tienen que entregar todo. Es por ello que para evitar la destrucción de pruebas es que decidimos hacernos parte, porque lo que estábamos viendo de distintos personeros del parlamentario de oposición era que solamente estaban pidiendo juicios políticos. Y Responsabilidades políticas, que de hecho salió la responsabilidades ministra de Bienes políticas, Nacionales pero y... aquí, pero responsabilidades políticas ya es importante, hay que ponerlo. Un mismo hecho puede tener Claro. distintos tipos de responsabilidades, civil, penal, administrativa, constitucional, pero la responsabilidad política no necesariamente involucra una responsabilidad penal. Y la responsabilidad penal es muy importante porque con eso se da señales claras de principios tan importantes en nuestro país como la igualdad ante la ley. Porque claro, a él, que bueno, lo sacaron del cargo, pero sigue con su sueldo de presidente igual. Claro, Entonces, Raimundo, las otras instituciones que están funcionando, Contraloría y Tribunal Constitucional, son insumos para la investigación de fiscalía, son caminos paralelos que no se relacionan entre sí. se relacionan entre sí porque todo lo que ocurra en Contraloría, todo lo que ocurra en el Tribunal Constitucional puede servir y servirá de antecedentes para la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene el deber de investigar todo lo que tiene relación con el hecho, desde las tratativas preliminares hasta quién se le ocurrió la primera idea por allá en septiembre del año 2023 que Boric dijo, oye, si te compramos la casa, Maya, hasta la materialización del acto y todas las consecuencias posteriores a ello, porque para la determinación de la pena importa mucho la extensión del mal causado, hasta cuándo se extiende este mal. Ya sabemos que
los 933 millones no están en las cuentas corrientes del fisco. Por ende, el perjuicio fiscal y la defraudación o fraude al fisco se configuró, está consumado. Ahora, ¿cuándo se devuelve? ¿Cuánto va a ser el perjuicio realmente para el fisco? Porque la plata, el dinero en cuentas corrientes, reajuste, interés y aquí se le va a devolver un monto determinado. Claro, ahora, Raimundo, tú, lo que ocurra en el Tribunal Constitucional, ¿tú tienes alguna proyección? Algunos dicen que es imposible. Eh, Tener el apellido Allende en Chile da cierta inmunidad, da cierta estatura No debiese moral, dar. Y cierta protección. Lo sé, por eso lo planteo. claro. Hay ciertas cosas que en Chile no se tocan ya. Y tú crees que en el Tribunal Constitucional realmente va a haber alguna imparcialidad para poder resolver si es que se destituye o no a la senadora Allende? Sí, a ver, yo espero que sí. Yo también interpuse un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, también ante el silencio de los partidos políticos, principalmente Chile Vamos y Partido Republicano, en el cual solamente habían requerido constitucionalmente a la senadora Allende y no a la ministra Fernández Allende. Ante ese silencio, y a mi juicio tiene responsabilidad constitucional, es que su responsabilidad se tiene que materializar de alguna forma. Si nadie hace nada, el Tribunal Constitucional no se puede pronunciar de oficio. Y por ende es que interpusimos junto con otro colega, el abogado John Reed, el requerimiento ante el Tribunal Constitucional y a mi entender los requerimientos tienen mayor plausibilidad o posibilidad de que salga exitoso que las acusaciones constitucionales. ¿Por qué? Porque la acusación constitucional le decía el mismo Congreso. Sabemos perfectamente que en el Congreso no tenemos mayoría. Eso se va a perder. O sea, perdimos ahora mismo la reforma de pensiones que ya la aprobó el Senado, como sea, el Parlamento muy probablemente también la apruebe. Va a pasar lo mismo que pasó con el proceso 2 que una aplanadora sencillamente con los que levanta la mano para rechazar. Aquí va a pasar exactamente aquí va a pasar exactamente lo mismo. No hay mayoría para que una acusación constitucional se pruebe. En cambio, si bien es cierto que el Tribunal Constitucional tiene mayoría oficialista, podríamos decir, dentro de sus miembros por la elección de los mismos, aquí lo que debiese regir y rige es el principio de ingratitud. Porque si nos empezamos a no interponer acciones con el prejuicio de que, que a usted lo puso el presidente Boric, que a usted lo puso la izquierda, la Bachelet, etcétera. Bueno, cerremos la puerta por fuera y no hagamos nada y que hagan el circo que quieran dentro de la casa. Los ministros como tales, más allá quien lo haya designado, tienen responsabilidades, tanto administrativas como también penales, y también tienen el principio de independencia. En base a ello, ¿qué quiero decir? Los congresistas funcionan según lo que le dicen sus partidos políticos. Aquí, el Tribunal Constitucional, sus ministros deberían funcionar según lo que le dice la ley. Y si dictan una sentencia contraria a texto expreso de la ley, corren el peligro de ellos mismos ser juzgados penalmente por el delito de prevaricación. Entonces, yo no creo que un juez quiera asegurar su permanencia. Primero van a estar ellos antes que quien los nombró, y por eso el principio de independencia. No creo que quieran arriesgar su permanencia ante un máximo tribunal como el Tribunal Constitucional por defender a una ministra o una senadora más allá del apellido de esta. Y por eso es que Raimundo, yo veo que hay más posibilidad en el Tribunal Constitucional. de todas maneras, hay muchas dudas con respecto a lo que te planteé antes. Hay cosas que en Chile no se tocan, y hay que decirlo así derechamente, pues como analizar a los falsos exonerados, seguramente varios están recibiendo todavía dinero del Estado, nadie los toca. Claro, Hay temas en Chile, producto del régimen militar, que aquí nadie toca y eso hace que ciertas figuras también nadie los toca. Pero hay algunos analistas que han dicho que acá también el Tribunal Constitucional, quiero compartir contigo y ver qué opinas tú, han dicho que acá también se juega su prestigio en el sentido de que lo que dicte el Tribunal Constitucional con respecto a esta venta y esta compra por parte del Estado va a marcar un precedente gigante, importantísimo, con respecto a la relación del Estado con funcionarios del Estado, ministros de Estado y parlamentarios. Es decir, acá están marcando el precedente de cuál es la línea que divide con respecto
a lo que personas que están adentro del Estado pueden hacer con el Estado. Y en ese sentido, si es que no se pronuncia, finalmente está borrando esa marca y esa frontera que se da a través de la ley con respecto a que si usted está en el Estado y es funcionario del Estado o es un parlamentario, simplemente no puede hacer negociados con el Estado. Quiero saber tu opinión. Bueno, de todas maneras, el Tribunal Constitucional está justamente para demostrar el cumplimiento irrestricto de todas las normas constitucionales. Ese es el objetivo del Tribunal Constitucional, no tiene otro. No tiene ese objetivo para hacer política adentro, favorecer lo que decían antes, a la persona que nombró a cada uno de ellos, porque si no ya pierde su mérito de existir como órgano del Estado, sino para qué lo tenemos si se van a deber a los intereses políticos de las personas que lo pusieron en sus cargos. Desde ese punto de vista, el Tribunal Constitucional ya se tiene que pronunciar. Eso ya es un hecho, por lo menos con la senadora Isabel Allende, porque declaró admisible los recursos, los requerimientos de inhabilidad o de cesación contra la senadora. Así que vamos a ver cómo se pronuncian. Y aquí hay normas expresas que cuando el texto de la ley es claro, no se puede recurrir a un espíritu, porque yo también leí otros constitucionalistas que dicen, obviamente del ala de izquierda, que dicen hay que recurrir al espíritu de la norma, pero ¿qué espíritu? La norma es bien clara, no puede celebrar porque hay incompatibilidad e inhabilidades al respecto entre un ministro de Estado, entre un senador de la República, quien está dictando las normas que nos rigen a todos nosotros, y el Estado de Chile, porque en términos comerciales podríamos hablar que inclusive podrían haber esta colusión, entonces hagamos negocio entre nosotros. Si nosotros decidimos entre ejecutivo y legislativo y Claro. nos pasamos a toda la ciudadanía por donde queremos. Pero siempre existe como un margen de interpretación de la ley y las normas. ¿Tú crees que acá no existe ese margen? Es que es muy claro, o sea, cualquier estudiante de derecho tiene clarísimo cuándo se perfeccionan los contratos y el que no tiene claro, bueno, no sé, lo más probable es que no se haya titulado. Porque los contratos se perfeccionan con la sola voluntad de las partes, salvo excepciones legales, entre ellos son los compraventas de bienes raíces, es que para perfeccionarse basta la escritura pública. Voluntad de las partes, materializar una escritura pública. Y aquí la escritura pública está, tiene un número de repertorio, está totalmente perfecta, como dice el Código Civil 1801, si no me equivoco, que este tiempo ha salido muy renombrado ese artículo. Desde ese punto de vista, jurídicamente, legalmente, el contrato está listo y la norma constitucional también es clara. Los que celebraren contratos con el Estado, parlamentario o ministro. Entonces, interpretar de manera contraria a textos expresos podría hacer caer a los ministros del Tribunal Constitucional en el delito de prevaricación. O sea, por intentar defender a una ministra, pueden caer ellos mismos. Raimundo, ¿puede haber delito con respecto a la tasación de esa casa? ¿Hay alguna arista que tú hayas investigado de eso? ¿Vale esos casi un millón de dólares? ¿Vale lo que decía el Estado y lo que decía la familia Allende? Bueno, la familia Allende le puede poner el valor que quiera, pero el Estado decidió Obvio, comprárselo en ese valor. obvio, si uno como vendedor, yo no puedo poner Claro, el precio que está quiera a las bien. cosas que Pero vendo. pues, de tu línea investigativa, ¿hay puede también presentarse algún tipo de delito con respecto a la tasación? En primer lugar, el delito de fraude al fisco se configura aunque sea un peso en la defraudación. La ley Ya. no distingue entre cantidades. En segundo lugar, en cuanto al valor comercial o no del inmueble Guardavieja 392, es realmente indiferente, por lo mismo te digo, para el delito de fraude al fisco. Es decir, si se lo hubiese comprado a 1.500 millones, 2.000 millones o 300 millones o 100 lucas. Es indiferente el monto, obviamente, en cuanto a las intenciones, y por eso es muy importante determinar el precio, porque ahí empezamos a ver cómo se configura lo que estábamos hablando del dolo. Eh, Aquí había un interés retributivo por apoyar lo histórico o lo cultural de nuestro país, de la familia Allende, o había un ánimo de lucro y por ende avanzaron hasta donde avanzaron, hasta la suscripción del contrato, y si no fuera porque fueron pillados, ya habrían cobrado la platita hace rato. Desde ese punto de vista, sí es importante el precio, porque recordemos que el Estado también tiene mecanismos de compra que eventualmente pudieron haber operado
en este sistema, como por ejemplo, algo que a muchos les gustaba a la Unidad Popular a través de la expropiación. Y la expropiación es un mecanismo reglado en el cual no importa la independencia y los tasadores que van también tienen un tipo de responsabilidad y supuestamente son más profesionales que los contratados a dedos, como lo que pasó en esta oportunidad. Y desde ese punto de vista, yo no sé por qué no operaron así, por ejemplo. Si lo que querían era expropiar, ¿por qué no declararon el bien patrimonio histórico y así le rebajaban? Porque no era para construir, era para mantener la casa tal cual estaba. Y así le bajaban el valor de la propiedad totalmente a la mitad, por lo menos más todavía. Y desde ese punto de vista ahí sí hay una intención clara de defraudar al Estado. Entonces, sí es muy importante el valor del inmueble a lo que se compró, porque si el valor avalúo fiscal era 500 millones de pesos, ya, comercialmente dicen, sin contratar tasadores, del avalúo fiscal se suele sacar el doble o tres veces el valor. Ya, ya estamos dentro del valor. Hay expertos que dicen que fue el máximo que se pudo comprar y ese máximo se compró para que no haya lesión enorme o algún otro tipo de sanción al respecto. Pero en este caso específico, y a lo que me importa a mí, es la intención. Y aquí, ¿hubo ánimo defraudatorio? ¿O hubo un ánimo retributivo de buena fe de la familia Allende para apoyar al patrimonio cultural de la nación toda? Hubo un ánimo totalmente de lucro, como les gusta decir a ellos, que está bien su ánimo de lucro, se me parece perfecto. Pero bueno, si quieren empezar a hacer negocio con el Estado, den un pie al costado, sálgase de ministra, sálgase de senadora y haga su negocio que quiera, pero no desde los puestos de poder con el poder. Raimundo, ¿se le puede entregar la responsabilidad al abogado representante? Es decir, O sea, de todas maneras, es que aquí los partícipes en el hecho no son solamente el autor inmediato, sino todos los que han tomado parte directa e inmediata en el hecho. Y el abogado representante, el colega Felipe Frío, fue quien suscribió materialmente el contrato por la senadora, por la ministra y otro miembro de la familia Allende. Entonces, esa persona también es igualmente responsable, entra también dentro de los autores. 15 número uno, el Código Penal, que configura a todas las personas que tomaron parte directa e inmediata en el hecho. Por ende, todas las personas que pusieron su media mosca o su firma, su media firma, mosca, lo que sea, todos participaron de manera directa e inmediata en el hecho. Por ende, todos ellos son igualmente responsables, como el que dio la orden, que fue el presidente de la República, como los que iban a recibir el beneficio inmediato, que son la familia de la Asociación de Allende. Todas las personas son autoras del delito de fraude al fisco. Entonces, hablemos, va a hablemos. ser larga, cuando se formalice va a ser largo el juicio. Te iba a preguntar, ¿qué proyectas tú en los tiempos? ¿Qué proyectas tú en el Tribunal Constitucional en cuanto a los tiempos y qué proyectas en cuanto a fiscalía? Porque justamente te iba a preguntar de la labor de fiscalía. Se designó al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, que lo designó finalmente a Ángel Valencia, con el criterio del fiscal nacional. Y ahora se ven algunos movimientos en el caso, pero varios ya levantaron la alerta y dijeron, bueno, pero este es el mismo fiscal que lleva Sierra Bella, que avanza a paso de tortuga, y Procultura, que también prácticamente a varios años ya, muy poco se ve el avance o algunas formalizaciones. ¿Tú crees que hay alguna intención específica de nombrar a Patricio Cooper para que se haga cargo de este caso y que se vaya diluyendo o se vaya tramitando y se demore más de lo debido, digamos? A ver, yo por la misma razón fue la decisión de hacerme parte de la causa a través de la querella y no dejar solamente la denuncia. Solamente la denuncia, como te comentaba, yo dejo los hechos caracteres de delito a la autoridad y que ellos investiguen y hagan lo que tengan que hacer y yo salgo del plano. En la querella me exige un derecho de ver, de estar más participativo, cosa que no se diluya la responsabilidad en el tiempo, de que no se pierda las pruebas, de que no eventualmente prescriban hechos con caracteres de delito, porque a lo mejor tenemos hechos de entre septiembre de 2023 hasta que se materializó el hecho concreto, podrían haber perfectamente algún tipo de falsificación de documentos u otros hechos delictuales. En virtud de ello es la importancia de la querella porque así me permite estar encima del fiscal. Entonces no estoy al alero de la solamente decisión del fiscal, sino que yo también soy un ente fiscalizador
ad honorem obviamente, pero un ente fiscalizador sobre el fiscal para que él realice la pega y hasta ahora, a mi juicio, él ha realizado de manera debida en cuanto a diligencia de investigación que fueron solicitadas con la querella. Él ha tomado varias declaraciones, va aproximadamente en 15 declaraciones que ha tomado el fiscal Patricio Cooper. Entonces, ahora voy a pedir la carpeta en esta semana, la carpeta investigativa, para ver si faltan diligencias por hacer, sin virtud de las diligencias hechas. Voy a recomendar nuevas diligencias porque es importante que haga la pega. Y en cuanto a los tiempos, bueno, los tiempos del sistema judicial son lo importante y lo que yo espero, porque el presidente de la República, en el caso de, o los ministros de Estado, tienen que ser desaforados, como cualquier otro parlamentario, por la autoridad o el rango jerárquico que están. Eh, yo espero que a mediados de año ya haya una señal de que o hay más personas imputadas y eventualmente empiecen a haber formalizaciones, por lo menos en el último cuarto de este año, porque Pero, si no, pero efectivamente. se necesita que la investigación deje de estar desformalizada y pase a ser una investigación formal. Ese ¿Cuáles es son los peligros de que cambie tan pronto la investigación de formalizada a formalizada? Que la desformalizada te permite amplitud investigativa en ah, cuanto a que yo puedo requerir sin tener un plazo encima. Entonces, se funciona con mayor libertad, pero no por eso nos vamos a descansar en esa libertad que te permite la formalización, porque los responsables se me pueden ir yendo, eh, se me pueden ir claro. escapando. Y cuándo prescribe esto, Raimundo? 5 años. Porque la responsabilidad como ministra o la responsabilidad como senadora, la senadora está en su último periodo. ¿Cuándo prescribe esto? La responsabilidad penal prescribe en 5 años, porque esto es un delito, si bien eventualmente podrían tener penas mayores a 5 años y un día y con ello cumplirla de manera efectiva, que así vamos a pelear como abogado querellante que se haga para para que no se vea una señal de que van a cumplir con firma mensual, remisión o cualquier otra tontera de menor identidad que no tenga correlación directa con el mal causado a causa de este acto defraudatorio al fisco. Prescriben en 5 años la responsabilidad, la responsabilidad penal, prescribe en 2 años la responsabilidad administrativa, excepto cuando abandonan o cesan el cargo, en el cual perdura solamente 6 meses desde el cese. Entonces existen distintos plazos que empiezan a correr, pero lo que importa a mí son 5 años. Estamos a tiempo de hacer cualquier cosa y por eso la querella se puso en el día, la denuncia en el día 2 y la querella a los 7 8 días desde el hecho. Ya tenemos inclusive varias personas, entonces yo creo que a mediados de año ya deberíamos tener nuevas noticias respecto a personas que ya se pida su formalización. Raimundo, ¿te llamó la atención el silencio de la senadora Allende ante Fiscalía y de la ministra Fernández cuando hace varios días atrás habían dicho que iban a colaborar con todo lo que pudieran? Vaya manera de colaborar. Sí. ¿Te llamó la atención o generalmente se guarda silencio en estas circunstancias? No, no generalmente. Ya. Generalmente las personas que son inocentes y que realmente actuaron de buena fe tienen su deseo de hablar, su desesperación. Quiero que me escuchen, quiero que me oiga la autoridad. Quiero yo decirle y contarle por qué yo hice lo que hice y por qué actué como actué para intentar acreditar su inocencia. Es como comportamiento infantil. No, si yo no fui, yo no fui, yo no fui, o lo que hice fue de buena fe. Si bien es cierto, el silencio es un derecho que puede ejercer cualquier imputado y ellas simplemente hicieron uso de su derecho legal de guardar silencio y también está distintos tratados internacionales, aquí hay una mala señal porque ellos son autoridades. Entonces está bien que hagan usos de su derecho a guardar silencio, pero como autoridades de la República, ministra de Estado y senadora, o sea, hay ciertos principios que envuelven a la administración del Estado. Entre ellos, los principales al respecto están los principios de transparencia y de probidad. Y no están materializando estos principios de transparencia y de probidad con su silencio. Por ende, es lo que yo aconsejo.
tanto a la ministra como a la senadora que den un paso al costado y se preocupen derechamente de sus defensas judiciales y no estén comprometiendo, sigan comprometiendo el nombre de nuestro país, de nuestro Estado, del gobierno, que ellas supuestamente yo pienso que habrán votado por este gobierno. eh, no sigan comprometiendo su prestigio. Ya está bastante por el suelo el prestigio del gobierno y con estas actitudes sencillamente los siguen deteriorando. Desde ese punto de vista, está bien penalmente que guarden silencio, no puedo decir nada al respecto, pero como parte del gobierno, de una opinión política ya al respecto, me parece demasiado contrario a lo mismo que había afirmado la ministra el día anterior cuando guardaron silencio, que ella había dicho, Claro, obviamente, que iban a colaborar. obvio, en todo. Ahora, Ahora, perdón, este silencio que ella hicieron, jamás podría verse penalmente como una colaboración eficaz para el crecimiento de los hechos. Hay una atenuante responsabilidad penal que va en ese sentido. Ellos no podrían alegar, señor juez, yo guardé silencio, así que quiero esta atenuante de colaboración eficaz. No, señora, usted guardó silencio y no hizo nada. Raimundo, la ministra de todas maneras dijo que el gobierno ha colaborado con todos los antecedentes necesarios. Yo sé que tú todavía no tienes acceso a la carpeta, pero ¿tú tienes alguna idea si eso es efectivo? ¿Han colaborado con todos los antecedentes necesarios? Es que colaborar con todos los antecedentes necesarios, muchos antecedentes que constan. O sea, la escritura pública de compraventa no requiere que me la pase el gobierno, si me la pasa el gobierno me es un poco más fácil para no solicitar copia. Eh, Quiero ver si les pasaron o no las instrucciones notariales, porque el contenido de las instrucciones notariales que se firma de manera paralela a la compraventa no es una escritura pública y por ende no tenemos acceso todos. A ver si entonces, yo esa respuesta te la puedo dar una vez que tenga la carpeta investigativa para ver con qué efectivamente colaboraron, porque de buenas intenciones, yo hasta se los doy que tienen buenas intenciones, pero en el momento Puede de ser. actuar dicen totalmente lo contrario a sus buenas intenciones. Puede ser. Ahora, Raimundo, hay una sensación en Chile, en general, que poco se toca a las autoridades, ya sea desde el punto de vista penal, desde Fiscalía, desde Contraloría, que bueno, Contraloría emite informes nomás, o desde el Tribunal Constitucional. Incluso más allá de lo que te comentaba antes con respecto al apellido Allende, en Chile cuesta que se toque a las autoridades a pesar de que uno esté ante situaciones muy flagrantes, muy evidente. ¿Tú crees que siendo dos herederas de la familia de Salvador Allende, crees que realmente las vayan a tocar? Y también te lo pregunto porque, ¿qué tanto más hay que investigar? Se habla de la investigación, yo sé que hay que hacer cosas formales, puede que surjan nuevos delitos, como tú me estás planteando, en la propia investigación. Pero el hecho evidente, flagrante, es que se firmó un contrato de compraventa. No hay mucho más que investigar con respecto a si se pasó o no o se pasó a llevar la Constitución. Ahí está. Entonces, De a todas veces maneras. pienso que toda esta investigación es para darle mucha vuelta a algo que no va a llegar a nada. Es que yo espero que no sé, por eso te insisto, es mi calidad de querellante, si no, no me Mm. hubiese querellado. Si no, es como que veo un delito al frente, oiga, denuncio nomás. Aquí es importante que esa señal, que esa sensación que tiene la ciudadanía, que a la autoridad no le pase nada, no exista. Y para eso hay que hacer que las instituciones funcionen. Las instituciones funcionan en Chile, y yo no sé en el resto de los países, pero por lo menos en el país que vivo, funcionan presionándolas. Presionándolas, presión. Y solamente así las instituciones se empiezan a mover. Yo creo que el Ministerio Público no hubiese accionado tan rápido si no hubiese estado la querella. Tal vez ni siquiera se estaría investigando el día de hoy. Desde ese punto de vista necesito la carpeta investigativa para seguir presionando y que la familia Allende o la familia de quien sea, porque a mí me dijeron, tú quieres hacer daño en una entrevista, porque son Allende, aunque sean hijas del Papa, no, bueno, hijas de Papa no No pueden ser, digas eso pero porque eso es familiares una del respuesta Papa. de mi universo. Sí, Claro, claro, esa es claro. la respuesta, pero aunque sean familiares del Papa, aunque sea la mamá, el Está papá del bien, Papa, está etcétera, me bien. da lo mismo quien sea. Y aunque sea también de Augusto Pinochet, que sea Sí, quien sea. te iba a No estoy preguntar. hablando, perdón, no de la cuestión histórica, sino de la cuestión actual. A mí me da lo mismo la historia y yo estoy hablando de ahora, 2025, que el último día del 2024, penúltimo,
cometieron un delito y yo quiero que esto se juzgue. Y de la manera que se juzgue, no me importa nada el apellido contra quién me estoy enfrentando, porque existe este derecho, o que es la igualdad ante la ley, que la ley no asegura a todos los chilenos, nadie puede estar encima de ella. Y en virtud de ello, el apellido que tengas, habiendo que el que sea, si cometiste un hecho con carácter de delito, tienes que pagar. Claro, Raimundo, de hecho te iba a preguntar por qué cuando se te presenta siempre se habla del abogado republicano, del Partido Republicano, tratando de hacer entender que acá hay motivaciones políticas, es decir, ahí para que tener una ganancia política. Efectivamente, tú eres republicano, tú eres el abogado del Partido Republicano. Yo que no soy Aquí abogado, tú te juntas con gente del Partido Republicano. Yo sé que tú fuiste candidato por el Partido Republicano, pero tú te juntas con gente del Partido Republicano y te dicen, Raimundo, bueno, aquí hay que hacer un punto político y hay que dañar a la familia Allende. ¿Tú tienes ese tipo de reuniones? no, no, en primer lugar, bueno, yo sí me junto con republicanos porque soy militante, participo en varias reuniones, pero la Junta de Republicanos es cómo vamos a enfrentar las elecciones, si vamos a hacer esta actividad, otra actividad, como bueno, cualquier reunión de partidos políticos. Pero yo no soy abogado del Partido Republicano, yo no tengo ningún mandato del Partido Republicano. Yo por eso es que también fue otro de los motivos que yo primero estaba haciendo esta denuncia, reacción a frente a actos de corrupción del Estado con el nombre propio. Y ahí me vinculaba mucho con el Partido Republicano, el militante republicano, etcétera, o el abogado del Partido Por eso fue también uno de los motivos, la fundación con el objetivo de desmarcarme. Porque esta no es una acción del Partido Republicano, la acción del Partido Republicano enfrente a los hechos de Allende, el requerimiento ante la senadora. Es el único hecho material que ellos han ejecutado para atacar la compraventa de la Asociación Allende. Esta querella es a nombre de la Fundación Fuerza Ciudadana, no es parte, no es una acción del partido. Entonces, esta vinculación no es para sacar una tajada política. Es solamente para que se materialice la responsabilidad administrativa, para que haga la responsabilidad penal, en este caso con la querella, de cada uno de los hechores. Y ahora también en cuanto a la averiguación, que fue una parte de tu pregunta, de los hechos, si está claro, ¿por qué no formalizan ya? Bueno, sí, eventualmente podrían ya llegar a formalizar a los que están claros, pero lo importante de darle un tiempo a la investigación de formalizar es para ver si hay más responsables y para ver si hay más delitos. Porque si no, se podría ser irresponsable, uno por los recursos del Estado, estar jugando de manera paralela o consecutiva. Primero te juzgo a ti porque ya te tengo claro, mañana juzgo a él cuando ya tenga más antecedentes, y así podemos tener 10 juicios. Por recursos públicos, lo recomendable es juzgarlo a todos juntos o la mayor cantidad de personas Claro. juntas. Ah, Porque los juicios también sale caro. Entonces, en virtud de ello, también tiene que no lo tiene el gobierno. Yo lo sé, la responsabilidad fiscal de guardar los pesitos de todos nosotros y gastarlo claro. de manera Ahora, eficiente. déjame decirte lo siguiente con respecto a las posturas tuyas con respecto políticas. Está lleno de ONG y de fundaciones que se hacen parte de querella o de denuncia que tienen sesgo políticos, por ejemplo, con el medio ambiente, pero ahí hay una agenda ideológica o quieren paralizar ciertos proyectos. Hay fundaciones también con nombres tipo Ciudadanos que también tienen intereses políticos. Incluso si tu fundación tuviera un sesgo desde el punto de vista de qué querella se hace parte o no, a mí me parece válido. El punto es Es que que, tiene. es que mi sesgo eh, eh, político lo tiene, yo tengo no, por pensamiento eso me político, parece por eso me válido escondo que porque soy después entra en el republicano. terreno, de la ley. Es decir, hay muchas fundaciones que se hacen parte de ciertas situaciones en las cuales hay una mirada política y en algunas no se hacen parte y otras sí. Pero sí creo que hay un desequilibrio, lo planteo acá abiertamente, porque a ti se te presenta siempre el abogado del Partido Republicano diciendo, ya tiene un punto menos, lo que está haciendo es menos neutro y es menos imparcial que el resto. Y yo les quiero decir acá a todos los auditores que si ustedes ven en la cantidad de fundaciones y de ONG que se hacen parte de algunos tipos de querella, la mayoría tiene una visión política detrás. Ahora,
Dicho y aclarado eso, sí te quiero preguntar en cuanto a, a los recursos que tú has emprendido y algunas querellas, ¿en cuál ha sido exitoso? Porque, por ejemplo, ustedes hicieron un requerimiento en Contraloría con respecto al sueldo del embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, que lo seguía recibiendo. Yo sé que hace muy pocos días se informó que ya no lo iba a recibir y quiero saber si eso fue parte de tu acción o ya venía un proceso burocrático en el cual se le iba a cortar el sueldo. Yo A tampoco sé ver, si efectivamente se le cortó el sueldo en todo caso, eso no, habría se le que cortó el chequearlo. sueldo. Con Ya, fecha 7 de enero del 2025 dejó de ser embajador de, ya, de Chile en Venezuela. Ahora, ¿por qué se interpuso? Porque eventualmente también hay un delito de fraude al fisco en ese hecho, de que él esté recibiendo fondos fiscales por una pega que no está haciendo, que es el embajador de Chile en Venezuela. Hace poco la ministra Toá dijo, espero no romper relaciones con Venezuela. Y le mandaron a decir de Venezuela a la media hora, señora, están rota desde agosto. ¿Qué exacto. parte no entendió de que Sí. toda la embajada se fue expulsada? Con el hecho que haya sido expulsada, quiere decir que no fue traída a informar, que es distinto. Un embajador puede ser traído a informar y con eso mantiene su calidad, por lo menos legalmente también yo lo puedo cuestionar, pero en la ley así. Él no fue traído a informar, él fue expulsado, en virtud de ello se le pagó el pasaje y por eso retornó a Chile y no se entiende por qué se le siguió pagando si su misión diplomática fue frustrada, porque lo echaron del país a donde tenía que cumplirla. Y como fue frustrada, se le acaba el objetivo que tenía, la misión, y como no tiene objeto, ya no tiene por qué recibir el sueldo, o al menos ya no el sueldo como embajador. Contrátelo en otra parte dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y va a estar trabajando en Sí, Chile y haciendo se una entiende, pega. Raimundo. Lo que yo quería saber es si este fin de la entrega de su remuneración como embajador fue propia o fue producto de la acción que No, tú emprendiste o esto ya venía, ya tenía un trámite. no, esto fue una decisión del presidente, pero fue una decisión 5 meses después de que lo expulsara. Ajá, ok. Cuando Y se supo, la ahí yo prensa. veo las noticias también por la prensa, porque yo la mayoría de las acciones que me entero no es que me tenga confidente en el gobierno ni nada, yo me entero por la prensa. La mayoría de las acciones que emprendemos son porque me entero por la prensa. Cuando veo, oye, pero ¿cómo? Ahora lo echaron, yo no tenía, no tenía mucho conocimiento, algo había escuchado de que lo habían echado, pero no sabía que seguía recibiendo el sueldo. Claro. Hasta el día recibió el sueldo, entonces no, a mí me llamó profundamente la atención y por eso es que se pidió a Contraloría, no directamente la querella por fraude al fisco o malversación de caudales públicos, a ver cuál podría caber, sino que se pidió a Contraloría, quisieron emitir un informe. Según ese informe, es la decisión que vamos a tomar si nos denunciamos, nos querellamos o nos quedamos hasta ahí si la Contraloría dice que está todo legal. Yo encuentro que no debería ser que está todo legal. Yo busqué información, busqué la ley, en ninguna parte sale que un expulsado de un país tiene que seguir recibiendo el sueldo como embajador. Y de las otras acciones, Raimundo, ¿cuál resultado has obtenido? Por ejemplo, el A ver, recurso. los resultados principales que hemos tenido con la acción. En primer lugar, pusimos un recurso de protección a favor de los damnificados de Viña del Mar, que eran propietarios que tenían segunda vivienda y su principal ingreso era su casa quemada de El Olivar y otros sectores de Quilpué. De Bolívar, Viña del Mar y otros sectores de Quilpué, y el gobierno lo estaba dejando afuera de la ficha FIBE y con ello lo está dejando afuera de cualquier tipo de subsidio o atención. Pusimos recurso de protección y diciendo, está bien que le dé a los arrendatarios, pero el arrendatario que se le quemó la casa que arrendaba puede ir a arrendar a otro lado. En cambio, el dueño de la casa perdió la casa y dejó percibir su principal o único ingreso en la mayoría de las ocasiones. Entonces, él sí que es damnificado y usted como gobierno lo está dejando afuera. Con eso logramos que el Ministerio de Desarrollo Social cambiara el criterio antes del resultado del recurso y le terminó dando ayuda a las personas que eran sin FIDE. Entonces eso fue algo muy notorio porque ayudamos a más de 700, 800 familias que estaban en la misma situación. También en cuanto a los objetores de conciencia, también hicimos un recurso de protección que era contra el decreto 22, en el cual hacía una discriminación positiva a los no objetores de Sí, conciencia de para contrataciones ingresar del al Estado. sistema de salud y con ello, la otra cara de la moneda, una discriminación negativa a los objetores de conciencia. Recurso de protección contra el decreto 22. Una semana antes de que se alegara en la Corte de Apelaciones de Santiago, el Ministerio de Salud retira el decreto de la Contraloría. Entonces,
logramos el objetivo que ese decreto no estuviera dentro de la vía del derecho, dentro del ordenamiento jurídico, lo retiraron, supuestamente lo iban a estudiar, veremos qué pasa, por ende obviamente retiramos el recurso, porque ya pierde objeto, no puedo atacar algo que ya no existe. Pero esos son partes de las acciones que han tenido un resultado positivo cualitativo. Otro también contra la alcaldesa de Viña del Mar, Ripamonti, que estaba haciendo un kindergarten, le llamé yo, llamando a personas entre 12 y 17 años, niños, para que se junten, compartan, se conozcan, tengan contacto y un montón de cosas. Que esto fue en diciembre del año 2023 para ese verano. Y yo lo voy a Contraloría y digo, esto no puede ser, si aquí están los padres. ¿Cómo invita a los niños en primer lugar? De LGTBIQ más pluma. La Contraloría me dice, pueden realizar la actividad, pero con el permiso previo y expreso de cada uno de los padres de dichos niños. Entonces se obtuvo algo que al final, como la Contraloría mandó a suspender, al final no se hizo la actividad. Entonces logramos, a Ahora, través de distintas acciones, hacer funcionar el sí, Estado. y entonces lo que cae de cajón acá, Raimundo, es si alguna vez has emprendido algún tipo de acción que involucre, en el caso de los alcaldes, alcaldes de derecha. Eso es lo que debe estar pensando los auditores. Bueno, está bien, está muy bien lo que hace Raimundo, pero donde se manifiesta el sesgo es que a lo mejor nunca has emprendido en contra alcalde de derecha o bueno, en la época del ex gobierno, del gobierno de Sebastián Piñera no existía tu fundación, pero Exacto. para efectos de la Para actualidad, efectos prácticos, hasta ahora los alcaldes de derecha de la región que yo vivo, aquí en la región de Valparaíso, están recién saliendo. Antes que había muy poco. Estaba el todos de alcalde de izquierda, sí, Zapallar y algunas perfecto. de las comunas escondidas por allá, pero en las comunas principales, entre lo que yo vivo, la que deambulo normalmente, son solamente alcaldes de izquierda. Yo he hecho declaración hasta ahora, efectivamente no he emprendido ninguna acción contra una persona de izquierda, perdón, de derecha, pero una acción que podría sacar un poco el sesgo es la acción que hice contra la Contraloría General de la República a propósito del dictamen de Dorothy Pérez de la confianza legítima, en la que dijo que ella se iba a abstener de conocer a las personas de contrata que no le renovaran las contratas. Y yo ahí interpuse un recurso de protección contra que eso no es una idea del sector, porque la idea del sector hasta inclusive también me Sí, llaman amigos, ¿cómo hiciste esto? Pero detuve ese dictamen y la razón es que se cumpla la ley. O sea, a mí no es que yo esté defendiendo la confianza legítima que si existe o no existe. Es que la Contraloría está obligada a a pronunciarse pronunciarse. cuando, exactamente, cuando hay algo del estatuto administrativo, cuando hay un desahucio. Entonces, más allá que el criterio que pueda tener Dorothy Pérez, lo que no puede hacer es tirar la pelota para el lado. Eso no. Entonces, ¿para qué está? Si todo asunto puede tener naturaleza litigiosa, todo. Claro. Entonces, para Ahora, eso no conozco nada. en tu fundación, Raimundo, ¿trabaja Norem o realmente reciben recursos de afiliados a la fundación? ¿Cómo es la dinámica y el sistema de la fundación? La dinámica del sistema, tenemos una cuenta que recibimos aportes, hasta ahora solamente está el aporte mío, que para que no se cierre la cuenta, que son 11.000 pesos. No ha depositado nadie, o sea, está la teoría de recibir aporte porque así me permite a las personas que trabajamos en la fundación, de entre de ellas yo, para poder trabajar más libremente y dedicarme, abocarme más al trabajo de fiscalización. Pena de mi trabajo privado, porque me permitiría poder tener mayor libertad, porque soy abogado litigante, penalista sobre todo, Tienes que ir a... pero Ah, privado, independiente. Entonces sí, yo me puedo manejar los tiempos. Entonces, si bien claro. está la expectativa de recibir aporte, hasta ahora no ha habido buenos samaritanos. Dos cosas, Raimundo. En Chile se salta mucho la institucionalidad. ¿Crees que hay un manto de impunidad con funcionarios, ex funcionarios, gente que tuvo autoridad en algún momento? En Chile en general, digo, se salta mucho la institucionalidad cuando se trata de estas personas. Y yo creo que existe una mala idea de lo que es la ley, de lo que es la Constitución, y que te lo hacen basar en argumentos históricos. Por ejemplo, digo Portales u otros personeros que decían que la Constitución o la ley puede ser violada y tratada como sea. Entonces ahí te empiezan a justificar algo que no tiene que ser. O sea, no, es que si está la Constitución, si está la ley, está la normativa, está para cumplirla. Usted como autoridad, y si fue electo para tal,
con mayor razón tiene que dar el ejemplo. Es decir, por más que haya dicho personas que se pueden vincular en otro sector, se pueden vincular al sector del frente, hay que terminar con esta idea. La otra vez me dijo una persona, no, también del sector y que me enfurecí, dijo, no, pero si todos roban. Dije, ya, entonces no paramos nunca, pues. Entonces no Exacto. nos detenemos nunca, entonces todos robamos y hacemos de esto un show, un circo. Es que no, es situaciones como esa, pensamientos como ese, pensamiento de envidia cuando otro roba, porque muchos dicen o ven esto desde el punto de vista de la envidia. Oye, ¿quién no estaría mejor con 933 millones de pesos? O sea, a mí me encantaría haber vendido mi casa a eso. Pero es Claro, que no, claro, el cambio, reproche no es al delito, sino que es el pensamiento de qué rico que me hubiera tocado a mí. No es exactamente. la Entonces, desde el punto senadora de y la envidia. ministra están cometiendo un delito, sino que más bien, pucha, qué suerte que estaban en ese lugar en el momento adecuado y que pueden hacer ese Claro. negociado, digamos. Entonces, ese es un error de pensamiento que yo creo que las personas que consiguen el poder y que mantienen ese pensamiento, obviamente, se comportan como se comportan más allá del sector político que sea. Entonces, eso se tiene que eliminar prontamente. O sea, yo dentro también tengo un podcast, Pensemos en Chile, y para evitar y aclarar cualquier sesgo político, que tengo sesgo político, obviamente, si soy de derecha. Obviamente, claro. Pero también critico, por ejemplo, a Ojeda del Partido Republicano y aplaudí cuando el Partido Republicano le pidió la renuncia y salió de la fila republicana, porque esos son señales en cuanto a que no te queremos aquí porque no compartes los principios. O sea, si no compartes los principios y cuando llega al poder tiene una posibilidad de meter la mano en las mete, bueno, Raimundo, váyase. pero en este caso de la casa de la venta de la casa de Salvador Allende, bueno, uno no espera mucho del oficialismo, ¿no? Pero también creo que hubo mucha tibieza de Chile. Vamos, ¿a qué crees tú que se le, a qué lo atribuyes tú? Porque primero dijeron que iban al Tribunal Constitucional con el Partido Republicano, después dijeron que no y después presentaron. Pero en general, las declaraciones muy tibias, muy poca defensa, la institucionalidad, digamos. ¿A qué lo atribuyes tú? ¿Le tienen A, miedo a la a ver, oposición, al oficialismo? ¿No quieren yo tocar la creo figura de Allende? una crítica a Chile Vamos de manera transversal, no solamente con este tema, sino con otro, como cuando se configuró el segundo proceso constitucional, que también se cerraron en una cocina, lo mismo que pasó con esta reforma de pensiones, está pasando, se encerraron en otra cocina y después salen con todo listo y se empieza a aprobar. Yo creo que tienen muchos intereses creados por el gobierno, puede ser porque ellos también fueron gobierno y tienen personas adentro, todo esto estoy logrando, por si acaso. Entonces, yo creo que hay otros intereses creados y que la Chile Vamos ya derechamente ya votó las banderas del sector de derecha y solamente le sirve para salir en campañas que somos de derecha, pero las banderas que defiende no son de nuestro sector, o sea, no son de libertad, un Estado pequeño, eficiente, porque solamente así los recursos pueden llegar que realmente lo necesitan, lo que se traduce en un Estado subsidiario. Abandonó hace rato las banderas de nuestro sector para levantar banderas ajenas. Y entonces, desde ese punto de vista, a mí no me extraña la tibieza, porque a lo mejor ellos también tienen otros actos, a lo mejor que son muy parecidos, que todavía no salen a la luz pública, porque simplemente la prensa o la ciudadanía no los pilló, pero a lo mejor existen mayores conocimientos, porque si no, me extraña mucho esta desidia de Chile Vamos al momento de levantar las banderas, porque al momento de intentar, cuando se perdió en el plebiscito constitucional, la constitución republicana que le llamaban de 2023, enseguida apuntaron con el dedo republicano. Ustedes fueron los que hicieron esto. Ustedes no dieron el voto, no estaban a favor, no estábamos todos juntos para esto. Entonces, para atacar al mismo sector que es republicano, que es la derecha, son muy ávidos para apuntar con el dedo. Pero al momento de atacar al sector del frente, que son o deberían ser sus verdaderos opositores según sus discursos del sector que pertenece, son muy tibios. Entonces, desde ese punto, ya hasta a veces parece que trabajan juntos. Reforma de pensiones, vuelvo a citar el ejemplo. Eh, Desde ese punto de vista, a mí me gustaría, pero eso ya es una opinión política alejada de la fundación totalmente, es que Claro. Matei sea sincera, ¿a quién le va a pedir primaria? ¿Se acaso a Johannes o le va a pedir a Carolina Toá o otra persona que levante a la izquierda? Porque ¿en qué Bueno, sector? le ha pedido primaria a Kast y a Kaiser y a todos quienes quieran. Eso es lo que ha pedido, una primaria No, amplia. pero me refiero a que le pida a su sector, no que le pida Sí, o está bien. con lo mismo Bueno, que yo la creo, bandera que te defiende. voy a agregar un último elemento, sí, y ya tengo que cerrar el programa, que también acá hay un factor de miedo político, es decir,
justo este caso de la compra de la Casa Salvador Allende está lleno de ingredientes con respecto a realmente definir si esa casa es parte de un patrimonio histórico, como dijo el gobierno, que eso es otro tema, a lo mejor no es un tema penal, pero es realmente un patrimonio histórico comprar esa casa. Y en segundo lugar, me da la impresión de que tienen cierto temor o cierta distancia a no entrar en disputa en esos temas con la familia Allende y por ende no criticar a la senadora y a la ministra. Creo que también, no entremos ahí. Ya estamos dejando atrás Que no quieren entrar el ahí. régimen militar, y me da la impresión de que hay miedo también de que no les revuelvan ahí Es que el si no quieren tema. entrar ahí, ¿qué hacen en política? O sea, la mayoría de las personas no está en política, la mayoría de las personas no pertenecen a ningún partido político ni participan activamente porque derechamente no quieren entrar ahí, se preocupan de su trabajo, de su familia. Si ellos no quieren entrar ahí, bueno, ¿qué hacen en política? O sea, si están ahí, están defendiendo un sector, tienen que ser abogados del sector. O sea, a mí no me interesa tener un abogado que no me defienda para nada y que en el momento que llegan los que hubo, ¿para qué vamos a traer conflictos? Si es que realmente pueden tener razón. No, me tenés que defender la idea que tú dijiste que lo que iba a hacer. Si no, me está estafando. O sea, ¿por qué yo te di el mandato? ¿Por qué voté por ti? Que un mandato, en definitiva, el voto es un mandato, en el caso que salga electo. Y después está haciendo otra cosa. Entonces, esa tibieza que tiene, ese titubeo, es lo que no puede ser. Y ya puede ser patrimonio histórico. Sí, a mí me da lo mismo, que ya haga museo, pero sin burlarse. O sea, si el cuestionamiento no es que iban a hacer un museo de Allende. El cuestionamiento es que cometieron un delito con ese objetivo. Ese es el cuestionamiento. O sea, haz lo que quieras, pero no con recursos públicos, en primer lugar. Con tu plata, si tienen bastante plata, han ganado bastante plata, ya con su millonario sueldo fiscal, el segundo piso no hay ninguno que gane menos 5 o 6 millones de pesos. ¿Por qué no hacen una vaquita y hacen lo que ellos quieran con su fin ideológico? Pero ¿por qué con recursos públicos? Entonces ahí, cuando empieza, meten la mano del Estado para sus objetivos personales, vienen los cuestionamientos de la fundación que tenemos como fundación respecto al mal uso de las platas públicas. Y en virtud de ello es que no hay que bajar los brazos y no hay que cerrar la puerta por fuera, porque si fuera así no hubiésemos puesto ninguna querella, porque no, que Valencia fue nombrado por Boric. Entonces, ¿para qué voy a poner algo si sabemos cómo va a Claro, resultar la investigación? te faltó decir, y es el compadre de Elizalde, Claro, padrino. Está exactamente. bueno, está Entonces, bien, pero hay que hacer. Raimundo Palamara, abogado de la Fundación Fuerza Ciudadana, parte querellante de la compra de la Casa Salvador Allende. Raimundo, que tenga un muy buen día. Yo, antes que se vaya nuestro auditor esta larga muchas y gracias, extensa Nicole. entrevista, yo le recuerdo que vamos a estar todo febrero también con la entrevista de Nicole Rodríguez. Raimundo, que tenga un buen día y también, no sé si te fuiste de vacaciones, buenas vacaciones No, para por ti una también. medida de vacaciones. Te Muchas mando. gracias, Nicole, que esté muy bien y seguimos trabajando. Que estés, Chao, chao. cuídate. Chao.